honor y bueno, me gustaría, no sé, ya que lo presenté al doctor Barmat, que bueno, que tome la palabra y después, Doctor Benzenson, es para nosotros, yo soy el doctor Barmat, director institucional de Betsion. Como dijo Néstor, somos un hogar escuela con muchas ideas nuevas y en cuanto nos enteramos de su jerarquía, es para nosotros un honor tremendo contar este Ateneo. Nosotros tenemos Ateneos muy frecuentemente, pero esto es un lujo para nosotros. Su presencia y la presencia de todos los convocados en este momento. Escucho gente de muchos países lejanos y esperamos seguro aprender de su conocimiento. Tenemos la suerte de que Néstor Burruni sea el que dirige la musicoterapia y los avances dentro del hogar son día a día. Le dejo la palabra a Néstor Burruni, que tiene que decir algunas cosas de quién es Rolando Benenson y cuánto tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Gracias, doctor, en lo personal y en lo institucional. Muy amable. bueno, qué difícil, ¿no? Hablar en pocos minutos y con pocas palabras lo que representa en la musicoterapia en general y en mi vida personal, ¿no? Una figura como la del doctor profesor Benenson. Y ojalá no se me malinterprete, porque no quiero eh, hacer comparaciones, porque no es la idea, pero para tratar de sintetizar, como dije, en pocas palabras, ¿no? Eh, Ir retomando el momento de mi vida en el cual pasé de ser un músico profesional, que tuve la suerte de vivir, esto el doctor Barmat también lo conoce, muchos años de la música, hasta que decidí hacer una carrera universitaria. Yo había empezado en su momento a cursar psicología en la UBA y empecé a hablar en mi terapia personal de distintas cuestiones y surgió el nombre de la carrera musicoterapia, el nombre de Benenson. En ese momento se dictaba únicamente en el lugar donde el doctor la fundó, allá por el año 66, si no me equivoco, doctor, en la Universidad de El Salvador. Y, y puedo decir, y vuelvo a pedir que no se me malinterprete, pero eh, pensando en los grandes eh, investigadores, los grandes arriesgados, los grandes eh, profesionales e investigadores que se han animado a hacer avances y conquistas, por ejemplo Freud con el psicoanálisis, ¿no? Eh, para mí, en lo personal y como profesional, lo fue el doctor Benenson con sus descubrimientos, al menos en esta parte del continente y del mundo, de lo que era la musicoterapia como una psicoterapia en donde se empleaban elementos corporales, sonoros, no verbales, estableciendo vínculos que modificaran la calidad de vida. Y realmente fue un arriesgado, estamos hablando del año 66, ¿sí? Así que con esto simplemente quiero decir lo que para mí, en lo personal y profesional, representa presentar al doctor profesor Rolando Benenson. Y que seguramente todo lo que podamos desarrollar hoy acá, escuchándolo y con las preguntas y diálogos que se abran a posteriori, va a ser muy enriquecedor para todos nosotros como profesionales y, y bueno, simplemente eso, eh, la bienvenida, como dijo el doctor Barmat, a todas las personas que están acá presentes. Y bueno, los dejo con el doctor Benenson. Muchas gracias por estar. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Néstor, muchas gracias doctor.
Em, Tengo que decirles que de cualquier manera siempre consideré un absurdo tener que hablar de una terapia no verbal. Primero, lo consideré siempre un absurdo hablarlo, o sea, hacer las palabras, usar las palabras. Y por supuesto, ahora que nos vemos obligados a trabajar a través del Zoom, ese absurdo se convirtió en un sinsentido, ¿no? Pero bueno, todo lo que hemos tenido que sufrir y compartir en estos años me ha obligado muchas veces a tener que nadar en este absurdo que es lo que estoy diciendo. Porque yo creo que justamente para poder entender lo que es una terapia no verbal, la única forma es utilizando el cuerpo que es el verdadero mediador de la terapia no verbal. Y por supuesto, sabemos que el Zoom lo que hace es fundamentalmente cancelar el cuerpo. Y esto, bueno, no es solamente el hecho de lo que estamos en este momento charlando, sino que esto va provocando lo que yo llamo una pandemia mucho más profunda que la pandemia del COVID, que es lo que yo llamo la pandemia del aislamiento compartido, que viene ya de muchos años atrás con la utilización de toda la tecnología de comunicación en masa, y que va produciendo precisamente esto, la cancelación del cuerpo. Y por eso normalmente cuando un terapeuta no verbal ingresa a una institución, mi sugerencia siempre es, bueno, si quieres explicar lo que es la terapia no verbal, lo primero que tienes que hacer es formar un grupo con los médicos, enfermeras, terapeutas, especialistas, y hacer una sesión no verbal, porque recién cuando uno puede sentir en sí mismo lo que es este tipo de comunicación, puede empezar a entender de qué se trata. Bueno, en realidad yo lo que quiero en esta charla y después, por supuesto, poder discutir, es empezar a hablarles de las transformaciones que ha sufrido durante estos casi más de 50 años que estoy trabajando en la clínica, en la supervisión, etcétera, de lo que es la musicoterapia hasta llegar a ser hoy la terapia Benenson. Cuando digo transformaciones, por supuesto, no digo cambios. Lo que yo digo es que durante todos estos años, una de las ideas fundamentales es precisamente la capacidad de fluir, la capacidad de la flexibilización, de la adaptación y por lo tanto esta capacidad de transformar permanentemente lo que fueron conceptos en algún momento importantes y que a lo largo de la experiencia clínica se han demostrado que había que modificarlos. Y esto llevó realmente a grandes cambios. Ustedes saben que yo empecé con musicoterapia, que después empecé a llamarlo musicoterapia, y que después fue terapia no verbal, y que ahora se constituye en la terapia Benenson. Y voy a tratar de resumirles 5 o 6 transformaciones que son muy importantes para mí, para que ustedes puedan ver este proceso que fue desde la musicoterapia hasta este momento. Uno de los elementos que yo empecé a introducir como pensamiento es el gerundio. Es decir, yo creo que el gerundio, el poder vivir en el gerundio,
y estar en el gerundio produce un cambio notable en todo lo que significa nuestra presencia, nuestra responsabilidad en el aquí y ahora. El gerundio de alguna manera une el pasado y el futuro y por lo tanto forma parte de la profecía autocumplida. Yo actualmente prefiero hablar del vinculando, del caminando, del estando y del siendo. Piensen ustedes que ya en el idioma, en la lengua inglesa, no se habla de un ser humano, se habla de un siendo humano, human being. Quiere decir que de alguna manera este concepto del gerundio empieza a estar dentro de lo que significa nuestra vida viviendo. Y pongo dos ejemplos notables. Cuando uno piensa en los 10 mandamientos, no es lo mismo decir no matarás que decir no matando, no robarás que decir no robando. Es decir, en el gerundio empieza a establecerse un aquí y ahora responsable y fundamental de lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, pensando, compartiendo. De tal manera que prácticamente he comenzado desde hace mucho tiempo a colocar el gerundio como concepto del viviendo. Y vamos entonces a uno de las transformaciones más, yo diría, que se fueron haciendo sutilmente a lo largo del tiempo. Muchos de los que me conocen saben que yo representaba a un siendo humano con un triángulo que era la mente, ese triángulo que estaba dividido en tres partes según la teoría freudiana, la base en el inconsciente, la parte del medio el preconsciente y la parte superior, el triángulo más pequeñito, el consciente. Y que todas las energías estaban prácticamente yendo del inconsciente hacia el consciente a través de una serie de filtros que eran los mecanismos de defensa que iban modificando esas energías, y el triángulo se abría en su vértice para favorecer la salida de las energías hacia el otro. Y que este triángulo a su vez estaba prácticamente cubierto por el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Con sus manos, sus brazos, sus ojos, su boca, sus oídos, o sea, todos los elementos perceptivos. Sin embargo, a medida que fui sintiendo lo que pasaba en el vinculando con el otro, con el paciente, si ustedes quieren, me di cuenta que en realidad ese triángulo era totalmente poroso y que ese cuerpo también era poroso. Por lo tanto, modifiqué mucho la concepción para determinar que las energías no iban del inconsciente al consciente a través de mecanismos de defensa, sino que su forma de salir era por todos los poros. Y por lo tanto, esas energías iban y venían desde dentro hacia afuera y desde afuera, cosmos en adelante, hacia adentro. Había un fluir permanente a través de mente, cuerpo y externo, o sea, los otros, etcétera, que hacía que no había mecanismos de defensa que filtraran, sino que realmente había toda una estructura porosa que permitía este pasaje de un lado hacia el otro. Pero esto también empezó a ser no lo suficientemente claro con lo que realmente vivimos en el proceso del vinculando, y me di cuenta que en realidad nosotros tenemos un cuerpo
y aquí tengo que traer la idea de Deleuze, quien empezó a hablar del cuerpo sin órganos, de un cuerpo que nosotros nos adherimos mucho a este concepto de cuerpo diapasón, o sea, de un cuerpo que vibra y es vibrado a través de todo lo que lo va rodeando. Es un cuerpo que no constituye un organismo, sino que esta alternativa de una totalidad donde no hay mente-cuerpo, no existe lo que muchos hablan salud mental o salud corporal. La salud es una sola, porque pertenece a este cuerpo diápason que está vibrando permanentemente en todo lo que recibe y emite. Pero aún así, este concepto me pareció que todavía le faltaba algo, y por eso en los últimos tiempos he pensado que en realidad tenemos que empezar a hablar de cuerpo espiral. Es decir, nosotros somos una espiral donde todos los procesos y todos los elementos están permanentemente en una dinámica espiralada donde todo se va concatenando y entrelazando, y entrelazamiento de todos. Va mucho hacia el concepto de Deleuze de rizoma, ¿no es cierto? Donde no hay un límite, no hay un fin y tampoco hay un principio. Y yo creo que este concepto de cuerpo espiral nos permite entender mucho más esta interrelación cuántica casi que existe entre cada uno de los cuerpos que se van vinculando y que son precisamente espirales que se van entrelazando entre unos y otros. Entonces, esto es ya un proceso, que fíjense ustedes desde dónde venimos hasta dónde estamos llegando, por lo menos en este momento. Otra transformación importante fue lo que yo en aquel momento llamé el principio de ISO. ISO que quería decir identidad sonora. Es decir, yo consideraba en aquel momento que cada uno de los seres humanos tenía una identidad sonora que lo caracterizaba y lo diferenciaba uno de otro. Y que esta identidad sonora estaba, por supuesto, digamos, integrada por todo lo que significaba nuestra herencia ontológica, ontogénica, por todo lo que significan nuestros antepasados, por todo lo que era nuestra historia gestacional intrauterina y por toda nuestra vivencia hasta el momento en que producíamos nuestro vinculando. Pero es evidente, y ya lo decía en la definición, que nosotros no podemos hablar de una identidad sonora, porque el sonido, la música, forma parte, pero forma parte de un entramado perceptivo que no es el único ni el fundamental. Es decir, cuando empezamos a trabajar profundamente en el no verbal, nos dimos cuenta que todo lo que pasaba a nuestro alrededor tenía que ver con los olores, y tenía que ver con los sabores, y tenía que ver con las formas, y tenía que ver con las texturas, y tenía que ver con la temperatura, y tenía que ver con muchísimas otras percepciones de las cuales aún no tenemos un nombre definido, pero que evidentemente van formando parte de esta identidad, entre comillas, que nos caracteriza. Y por eso entonces modifiqué el concepto de ISO y lo transformé en ISE, que quiere decir identidad sensorial. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros tenemos es esta integración de percepciones que nos lleva a cada uno a tener una identidad que tiene que ver
no con el sonido solamente, sino con todo lo demás. Y por eso he dejado de llamar identidad sensorial para llamarlo integración sensorial. O sea que ICE quiere decir integración sensorial. Y por supuesto queda el ICE universal, que es la integración sensorial que viene de todos nuestros antepasados, el ICE que tiene que ver gestáltico con nuestra propia integración sensorial, el ICE comunitario, el ICE vinculando, que es esta característica que sucede entre los seres que se están vinculando, y así sucesivamente. No obstante, con la aparición del gerundio, todo empieza a tener como una coherencia en la concepción, y por lo tanto terminé planteando que en realidad es un CICE. ¿Por qué CICE? Porque es un siendo integración sensorial. Porque cuando nosotros estamos en el vinculando, en ese momento hay una integración sensorial particular que es diferente a la que va a suceder minutos después o horas después, porque ese siendo integración sensorial se va transformando, va fluyendo permanentemente en este proceso vinculando que está sucediendo. Y yo creo que esto fue también una transformación importante para llevar a constituir una terapia donde no se circunscribía a un determinado proceso perceptivo y expresivo. De hecho, nuestro cuerpo tiene un sistema global de percepción y un sistema global de expresión. Cuando nosotros nos expresamos o cuando nosotros percibimos, no estamos percibiendo un sonido solamente. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de los girasoles de Van Gogh. Cuando nosotros miramos el cuadro de los girasoles de Van Gogh, no solo estamos mirando, estamos percibiendo sus colores, pero también estamos percibiendo sus olores, estamos percibiendo su movimiento, la brisa que en ese momento está acaeciendo. Es decir, hay una serie de fenómenos perceptivos que se están produciendo simultáneamente. Y lo mismo nos ocurre si estamos de pronto escuchando una sinfonía de Beethoven. No solo estamos escuchando sus sonidos y sus acordes, estamos oliendo una serie de fenómenos, estamos sintiendo las temperaturas y las texturas que simultáneamente se van dando en cada uno de estos fenómenos perceptivos. Bien, y seguimos con las transformaciones. Ustedes saben que uno de yo creo que de los fenómenos comportamentales que hemos desarrollado en la terapia Benenson son los no-out y los co-out, justamente para evitar los acting-out. Nosotros comprendíamos que durante el vinculando no verbal estábamos muy sensibles a cometer acting-out. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo el que se está comunicando y por lo tanto nuestro cuerpo está activando hacia una serie de comportamientos que eran comportamientos, y de ahí aparecen los no-out, no buenos, que no sirven, que al contrario van anulando e interfiriendo en la comunicación, y los co-out, que son comportamientos que sí son válidos e importantes. Y entonces yo les voy a hablar de algunos no-out y algunos co-out. Por ejemplo, un no-out muy importante para nosotros es no observar. ¿Por qué? Porque nos adherimos a la física cuántica que dice que todo observador modifica el objeto observado.
Y nosotros justamente, si estamos vinculándonos con el paciente, no tenemos que tener esa accionar de modificar. El observador sobre todo científico, experimental, y lo que nos han enseñado en toda nuestra formación académica, es que el observador está buscando algo, está dirigiendo su mirada o sus percepciones a encontrar algo, que es eso que él quiere encontrar de lo que está observando. Por ahí, por eso nosotros hemos modificado ese know-how por el know-how de contemplar. El terapeuta Benenson contempla. Contemplar justamente significa un estado particular que es ver el paisaje que pasa, es sentir y percibir ese paisaje como un paisaje. No vamos a buscar absolutamente, vamos simplemente a percibir aquello que nos llega. Por eso solamente contemplamos y nos volvemos contempladores de todo el vinculando, de todo lo que está sucediendo. Y para hablarles de esta transformación en particular, uno de los know-how importantes es la no jerarquía. La no jerarquía. Yo creo que todo nuestro proceso vincular es horizontal. Se procede todo en un proceso de horizontalización. Por lo tanto, no existe más el paciente para nosotros. No hay pacientes. Se ha constituido en el otro. Recuerden, como Lacan es el yo otro. En nosotros, en los otros. Por lo tanto, desaparece esta jerarquía entre terapeuta arriba, paciente abajo. Es el otro. Y por lo tanto, esto ha modificado también toda esta percepción de lo que significa este otro dentro del vinculando. Y ahí aparece otro know-how muy importante, que es el no diagnóstico, la no etiqueta, la no estigmatización. Por supuesto, esto encara yo diría, una resistencia muy importante, pero les voy a dar un ejemplo claro para que entiendan lo que significa el no diagnóstico. Nosotros como terapeutas en el no verbal no queremos saber el diagnóstico, no queremos saber absolutamente nada de lo que la institución pretende como objetivos del posible situación vinculante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados para contemplar ese otro que ingresa y que se va a vincular con nosotros, tal cual ingresa y se coloca frente. Y les doy el ejemplo de un autismo. Pedro, un niño autista que está en la sala de espera y que a la observación vemos que probablemente tiene hasta 6 síntomas que en el DSM-5 va a dar el diagnóstico de autismo, tranquilamente. Sin embargo, ese Pedro, cuando entra al setting del no verbal, resulta que de esos 6 síntomas, por ahí presenta uno. Entonces el diagnóstico ha variado. Ya ese Pedro que está adentro es un autista, por lo menos ante el DSM-5. Entonces, esto plantea, y de esto estoy hablando del Alzheimer, como de cualquier otro tipo de estigmatización o etiquetización que la institución tiene, pero que para dentro del proceso vincular no es interesante, no nos interesa. Por eso
entre los no out está la no evaluación. No evaluamos. Y por lo tanto, realmente podemos estar en este entrenamiento contemplativo del otro en este tipo de relación. Y para ser coherente, hay dos transformaciones más que me parecen importantes, que es la cancelación del super yo. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de cancelar esta instancia, digamos, que realmente provoca una situación que podamos decir de culpa, de clasificación, etcétera, etcétera. No existe el super yo, con lo cual recién entonces el terapeuta puede estar en el no estar, puede ser en el no ser, puede crear un lugar, no lugar, porque no está juzgado, sojuzgado por un super yo que le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera, institucionalmente fuera, que está esperando también algo, esperando que se escuche algo, que se sienta algo, o que haya un determinado resultado. Entonces, nos parece muy importante, y en esto aparece otra transformación que es coherente con lo que estoy diciendo, es que desaparece también la supervisión y se transforma en la co-corpóreo percepción. Es decir, nosotros cuando tratamos de ayudarnos para comprender todo lo que está pasando, no hay un jerárquicamente supervisor al cual escuchamos y queremos saber lo bien, lo mal, lo bueno, lo que hay que hacer o lo que no se debe hacer, sino hay una coparticipación de todos con sus propias historias, con sus propias experiencias, para poder compartir en esta co-corpóreo percepción de lo que está pasando. Como se dan cuenta, todo esto va llevando finalmente a lo que para nosotros es muy, muy importante, que es la ética del no verbal. Yo creo que el no verbal tiene una ética fundamental que no tiene nada que ver con la moral, que no tiene nada que ver con los ideales del yo, sino que tiene que ver con la posibilidad del escuchando, el deseando del otro, el poder esperar, atender, escuchar, acoger al otro. Y en esto, precisamente, nosotros hemos creado 9 principios fundamentales que tienen que ver con la ética del no verbal. Y para no consumir más tiempo, les voy a decir cuáles son estos 9 principios, y si ustedes quieren, abrimos el debate. El primer principio fundamental de la ética del no verbal es cuidar y proteger la calidad de vida del terapeuta. Creemos que este principio es básico para poder entender que el terapeuta es el contenedor de todo lo que va a ocurrir en ese momento en el vinculando, donde precisamente el otro tiene que sentir la libertad de la esclavitud, o sea, la posibilidad de expresarse con total libertad en todo lo que él necesita. Pero para eso tiene que haber un terapeuta que tenga la suficiente fuerza y competencia desde el punto de vista de su salud y de su calidad de vida. Entonces, a él tenemos que entrenarlo y protegerlo para que a su vez lo pueda hacer. Por eso, prácticamente, todos los principios que derivan del primero tienen que ver con este primero, que es proteger la calidad de vida del terapeuta. Por eso el segundo principio establece trabajar en pareja terapéutica. Esto también nos parece un principio básico. Trabajar siempre terapeuta y un coterapeuta.
porque precisamente en la posibilidad de trabajar en pareja terapéutica está el ayudarse mutuamente, el poder contemplarse mutuamente, el poder sentir que hay otro que me contiene y hay otro que lo contengo. Y esto da precisamente un continente más importante para el otro, que se siente más contenido frente a todo lo que va a suceder. La tercera situación es constituir el setting en sacro. El setting es sacro, es un templo. El setting constituye la contención de todos los otros. Y por lo tanto, el setting debe ser no contaminado, debe ser aséptico, debe ser el elemento básico para que los que allí se encuentren vinculándose puedan tener esta libertad de la expresión total y absoluta. El próximo principio es respetar las 14 reglas fundamentales para desarrollar una sesión. Nosotros tenemos, entre comillas, dogmáticamente 14 reglas que cumplir antes, durante y después de la sesión para que esta sesión realmente se pueda desarrollar en lo que nosotros éticamente queremos. No es el momento que les hable de estas 14 reglas, pero es fundamental para la libertad total y absoluta de lo que ocurre en el setting. Luego viene el quinto principio, que tiene que ver con el llenado de protocolos. Acá también hay una situación coherente. Nosotros hemos modificado notablemente los protocolos. Los protocolos que son el testimonio de lo que pasa durante el vinculando, y que además tienen que tener la coherencia de lo que significa contemplar. Los protocolos no pueden ser observadores, sino que tienen que ser contempladores, y por lo tanto, terapeuta y coterapeuta tienen que llenar estos protocolos desde lo que ocurre en su cuerpo espiral, para realmente entender lo que está pasando. Bien, después dice el sexto principio, respetar los no out y co-out, precisamente para evitar los acting out. Y acá, por supuesto, hay muchos, más de lo que yo les dije, ¿no? No intervenir, no sugerir, no inducir, no video, no registrar. Esto es fundamental para poder tener un setting sacro y libre. Bien, después tenemos que continuar diciendo el séptimo principio, que es que el terapeuta tiene que tener una continua posibilidad de someterse él mismo a una terapia no verbal durante todo el año. Esto es básico para su desintoxicación, para su posibilidad de sentir esta libertad fundamental. El octavo es, por supuesto, una co-corpóreo percepción permanente, que es necesaria para todos los que trabajamos en esto. Y finalmente, el noveno es el secreto profesional. Nosotros creemos que el secreto profesional de todo lo que ocurre en el vinculando es fundamental. Y este secreto profesional termina con la muerte, o sea, ahí termina ese secreto. Por eso no concebimos la posibilidad de los videos, de los registros, porque hemos comprendido a lo largo de toda la experiencia clínica que no sirven los videos y no sirven los registros. El video es una máquina que está observando una focalización de los procesos vinculantes. Jamás nos da una realidad de lo que está pasando realmente en esa situación del vinculante. Entonces, no sirve tener un video bajo ningún punto de vista. Bueno, si te parece bien, Néstor, dejamos acá y abrimos el debate para lo que deseen. Sí, adelante.
no se me ocurre por ahí algún método como para organizar esto, pero sí simplemente decir que aquel que tenga preguntas o aportes a esta notable exposición, que lo vaya haciendo por ahí en forma ordenada, respetando los tiempos del otro, ¿no? Me parece como un principio. A ver, o yo voy diciendo si veo las manos, lo que pasa es que son varias pantallas. Rodri, está levantando la mano, el psicólogo del hogar. A ver si querés empezar, adelante. Bueno, muchas gracias, gracias Néstor, gracias doctor por la excelente exposición. La verdad es que un privilegio poder escucharlo. Y fundamentalmente varias cosas. Pensaba como psicólogo en los conceptos con los cuales me formé. Yo también soy egresado de la UBA y pensé, bueno, en tanto lo que usted decía del cuerpo espiral, inmediatamente me venía la cuestión cuántica, ¿no? Y tenemos un científico en la Argentina que se llama Juan Pablo Paz, que justamente él desarrolla muy bien todo lo que tiene que ver con lo cuántico para que lo podamos entender quienes no pertenecemos al área de la física, y me sirvió de mucho para entender conceptos suyos. Usted habló de la herencia ontológica y yo lo relacioné, quisiera preguntarle si es que está, según lo que usted entiende, también está relacionado con los yoes ancestrales de los cuales habla Freud, y esta cosa que otro de mis maestros en la profesión, el doctor Fidia Cesios, hablaba sobre lo que es vivencia pura, que va a parar al cuerpo, que no está sujeto a la palabra, y si esto lo podemos relacionar con lo no verbal. Bueno, por supuesto, estamos metiéndonos en un campo que yo diría cada vez es más metafísico, y donde todo lo que es ancestral, ontogénico y filogenético, para nosotros es fundamental. Es decir, yo creo que en estos procesos perceptivos que estoy hablando, integrales, están prácticamente huellados, es un término que se me ocurre en este momento, un neologismo, pero tienen la huella profunda de todos nuestros ancestros. Y muchas veces en estos procesos clínicos del no verbal aparecen increíblemente, por ejemplo, a través de olores o a través también de sonoridades que son y que tienen que ver con esos ancestros que los estamos llevando dentro nuestro. Y por eso de pronto puse muy sutilmente lo de la profecía autocumplida, porque aparece mucho esto de esto que está por venir, que está ahí, no como por venir, sino como que está ahí y que de repente aparece y como que ya lo estamos esperando, ya sabemos que esto está llegando. Esto quiere decir que está dentro nuestro, que forma parte de ese cuerpo espiral y que bueno, que lo vamos descubriendo poco a poco en el vinculando. Bueno, acá, perdón, me escribió Julián Pinzón de Colombia que quería preguntar respecto a los protocolos. No sé si está por ahí disponible Julián Pinzón de Sí, Colombia. por acá. Hola, ¿qué Ok. tal? Buenas noches. Hola. Tal, Bueno, primero que todo, Rolando, hola, un saludo para ti. tal. Bueno, escucharte y verte después de tantos años. Me quedé pensando en lo que decías en el principio de los protocolos, porque pues yo fui un poquito crítico en la formación de qué tan relevantes llegan a ser cuando lo que se condensa no se sabe qué tan cierto fue la vivencia y lo estoy verbalizando igual. O sea, el de ahí a grabar es un pasito de diferencia, el hecho de que yo escriba la vivencia en la terapia no verbal. Entonces no sé cómo repensar que haga parte de uno de los principios, cuál será su relevancia realmente en protocolizar las terapias. Bueno, vos sabés que efectivamente este punto crítico que siempre lo dijimos, el protocolo de pronto
se transforma en otro absurdo, que era el absurdo de transformar el no verbal en el verbal. Y siempre nos pareció una situación realmente compleja. Muchas veces lo hicimos en función también de la adaptación institucional, de la adaptación del equipo clínico, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir de la coherencia de todas estas transformaciones, evidentemente los protocolos se modificaron para prácticamente, tú te recuerdas que los protocolos tenían una serie de preguntas que el terapeuta tenía que ir respondiendo o que lo iban ayudando para poder ver algunas o vivenciar nuevamente. Bueno, prácticamente los protocolos han dejado de tener preguntas, justamente para empezar a darle la libertad al terapeuta que pueda simplemente expresar aquello que sintió y percibió en el contemplando de la sesión. Y esto, por supuesto, ya modifica de por sí los aspectos de la protocolización. De cualquier manera, haciendo honor a tu pregunta, puede ser que en algún momento uno diga, ¿y para qué protocolizamos? ¿Correcto? Te dejo esto en el aire. Muy bien, Sí, muchas gracias. esto por ahí, bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero me permito introducir algo que casualmente estaba pensando con esto de los protocolos y de las realidades institucionales, las normas y reglas de trabajo, en los settings, en las posibilidades reales de tener settings acorde a lo que eh, estos, esta terapia implica, ¿no? Que es como un desafío y que por lo general los terapeutas, yo en mi caso como musicoterapeuta, me voy de alguna forma acomodando a la situación, ¿no? Y es muy difícil porque uno va tratando de llevar adelante una terapia no verbal, una terapia expresiva con el cuerpo, y de repente, bueno, se encuentra, no lo digo por el hogar que me convoca, que casualmente es lo opuesto, ¿no? La libertad y la posibilidad de yo establecer hasta, bueno, me han ofrecido tratar de pensar en otro lugar dentro de la institución exclusivamente para musicoterapia, pero digamos que es la excepción, la regla es un hogar escuela, como presentaba el doctor Barmat. En la mayoría de los lugares es trabajar en el comedor de la residencia geriátrica y que viene la dueña y te dice, bueno, a ver, que quiero que se diviertan, quiero que bailen, quiero que se diviertan, entonces te interrumpe en medio de la sesión. Es muy complicado, es muy complicado. No obstante eso, vamos haciendo, ¿no? Ahí con el gerundio, vamos haciendo, vamos vinculando, vamos trabajando en habilitar los canales de expresión a partir de la música, lo sonoro, lo no verbal, los ISOs, por ahí un poco yendo a la vieja escuela Berenson, ¿no? Los ISOs universales, los ritmos binarios, las canciones infantiles del ISO gestáltico. Nada, vamos llevando a cabo una terapia expresiva, grupal, porque en muy raras oportunidades lo podemos hacer en forma individual. Y por último, quería rescatar de esta exposición que recién hizo el doctor, cosas que me parecen puntuales, que incluso se pueden de alguna forma trasladar a algunas enseñanzas. Él citó a Freud, yo con esto citaría a Lacan cuando estamos hablando de estos momentos en el que Benenson decía, ¿no? De la no jerarquía, ¿no? Del proceso vincular en horizontal, ¿sí? En el terapeuta, que está en un lugar del no ser, en un lugar de estar sin estar, de ser sin ser, que vendría a ser, como Lacan planteaba, esta cuestión del transformarse en el objeto A para el paciente, ¿no? Ese no ser, ¿no? El no ser, no saber.
Bueno, eso, por ahora. Eh, nada. Gracias. De Siguiendo cualquier a manera, Néstor, si quieres que te digo, digas una cosa, la resistencia Sí, institucional es muy fuerte. claro. Y por otro lado es lógica, uno comprende lo que le está pasando a la institución. Pero bueno, ahí está la lucha entre una cosa y otra. doctor, la Exacto. institución también tiene super yo. Claro. Fundamentalmente, Fundamentalmente, claro, Rodri. un Eh, gordo super yo. sí. Bueno, no sé, alguna pregunta acá, el doctor Bermat. Adelante, sí. Está silenciado, Doc. Doctor Benenson, le pido disculpas. Y le pido disculpas porque yo vengo del lado de la medicina y vengo del lado de la gerontología. Y le pido disculpas porque muchas de las expresiones que ustedes tienen desde la psicología y la musicoterapia están distantes de mi conocimiento. Y nosotros desde la medicina y de la gerontología lo que tenemos es un fenómeno de practicidad. En el hogar, todas las cosas que se planean, en el hogar escuela, todas las ideas, tratamos de observarlas, de medirlas, de saber si pueden ser benéficas. Y yo voy a hacer una pregunta general. ¿Cuál es su concepto de la musicoterapia en los deterioros cognitivos? ¿Y cuál sería la medida para saber si esas patologías o las personas que tienen esas patologías pueden tener satisfacción o mejoría en la evolución? ¿Qué es lo que buscamos en la institución? Bueno, doctor, me alegra que usted haya confrontado. este, no se olvide que yo soy médico, vengo del campo de la medicina, vengo además de una época de la Universidad de Buenos Aires que teníamos a Jusey, teníamos a De Robertis, teníamos los grandes, ¿no? Raúl Menéndez, teníamos a Castex, a Massey, o sea, teníamos justamente los gordos importantes. Pero es interesante plantear esta pregunta porque esta es una lucha continua. Y le voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en muchos geriátricos de Italia. Italia, yo siento que gracias a la ley 180 y de muchos aspectos importantes gubernamentales, tiene geriátricos realmente que son modelos, ¿no? Es decir, le doy un ejemplo de lo que usted dice, los cambios. Por ejemplo, para evitar la huida de los pacientes que de repente abren una puerta y salen, bueno, convirtieron las puertas en bibliotecas. O sea, de pronto el paciente no tiene más puertas, pero sí tiene bibliotecas, con lo cual se empezó a evitar esta fuga de puertas hacia los jardines, etc. Como el Pero Montessori. aquí empieza, ¿cómo? Como el No le Montessori. escuché. Como el Exacto. Montessori. Sí, sí. Y acá empieza la problemática. Nosotros, por ejemplo, para pensar en un paciente de Alzheimer, en ningún momento podemos pensar en trabajar grupalmente. Nosotros no concebimos la posibilidad de trabajar en terapia no verbal colectivamente con un Alzheimer. El Alzheimer requiere un trabajo exclusivamente individual en la situación vincular, que no tiene nada que ver con lo que es el planteo musical, es decir, una cosa es los grupos musicales, donde sí realmente tienen un efecto extraordinario, pero cuando empezamos a hablar de terapia, entramos en otra situación totalmente distinta. Y aquí empezamos también a chocar institucionalmente, porque
Institucionalmente, el asunto es, vamos a tratar de que todos puedan participar de los beneficios. Sí, con un grupo musical pueden hacerlo, pero no con una terapia que tiene que ser exclusivamente individual. Y además, y a eso le agregamos, no puede ser una terapia de 2 veces por semana o de 3 veces por semana. Tiene que ser una terapia de todos los días. Bueno, estos son los enfrentamientos institucionales con lo que nosotros creemos que tiene que ser y con lo que la institución puede para poder. Y ahí están los resultados, entre comillas, que usted de pronto me está pidiendo. Sí, cabe destacar que, bueno, en el Hogar Betzion hace poco tiempo se empezó a desarrollar el espacio, las salas Noetzelen, que es un lugar de abordaje individual, multisensorial, no verbal, ¿no? Es bastante interesante eso, por eso digo que me refería casualmente a las otras instituciones, ¿no? No particularmente a esta, a donde también aclaro, hago el trabajo grupal musical de musicoterapia grupal, ¿no? Con sus alcances, sus, como dijo el doctor al principio, creo, con resultados que aportan a la mejor calidad de vida en lo individual, ¿no? De los que asisten, hay modificaciones en el lenguaje, en el registro del otro, de su entorno, pero obviamente no estamos yendo al foco terapéutico que implica un abordaje individual de una terapia de este tipo, ¿no? Importante, pienso, ¿se me escucha? Sí. Que, digo, importante todo lo que el doctor nos transmite a través de cuáles serían estos 9 puntos, y yo lo pensaba desde los ideales, ¿no? Como un ideal a conseguir, como algo y que después nos vemos todos los terapeutas con los limitantes institucionales. Sin embargo, como me gusta decir a mí, parafraseando al campo, no a todos se nos escapa en algún momento, ya sea por los limitantes institucionales o propios, la liebre. Lo importante es saber que darnos cuenta y dar cuenta además de que se nos pudo haber escapado, porque es ahí en donde lo óptimo, digamos, no se transforma en enemigo de lo bueno, sino en un continuo aliciente para el terapeuta, porque también tenemos que ver lo que esto puede provocarnos de frustración al no poder conseguir ese campo de alguna manera, ese setting tan perfecto para poder desarrollar nuestra tarea. Tal cual. Bueno, no sé, somos todavía más de 50 personas. Me imagino que alguien más querrá comentar o preguntar algo. Eh, si no, vamos, no sé, pensando en algún cierre. Gabriela, no, Gabriela Wagner quiere hacer una pregunta. Ah, ok, adelante. Sí, sí. Está silenciada, Gabriela. Un placer verte después de tanto tiempo. Docente mía en la USAL, una gran referente. Estás muteada, Gabriela. Gabriela, estás muteada. Gabriela, estás muteada. Está en el no verbal. Está en el no verbal. Gabriela, estás muteada. Gabriela. Estás muteada, Gabriela. Estoy muteada. Ahí está, ahora sí. Ahora Muchos sí. saludos a todos y la verdad que es una alegría verlos, y estos encuentros también conmueven, o sea, hay que registrar que uno, que siente uno para poder disfrutarlo, ¿no es verdad? Pero Ay, además, Gaby, discúlpame, no puedo creer que te estoy viendo. ajá, No sí, puedo ya creer. Te mando un abrazo enorme, enorme. Un abrazo enorme. Besito, besito. Sí, te dejo ahí.
Bueno, lo que yo quería comentar es que, bueno, yo acompañé a Rolando porque me fascina todo lo que él piensa. Y entonces, pero también es que vivo en un mundo donde enseño en una universidad. En un momento fui presidenta de la World Federation y en donde uno tiene este privilegio de contactarse con muchas ideas. Y entonces tuve que decir, bueno, ¿qué es lo que realmente a mí me ha sido útil? No sé si a ustedes cómo lo ven, pero en toda esta transformación, por ejemplo, la idea de la modificación de la actitud frente al otro. En poder ver un paciente o un grupo de pacientes con Alzheimer o un grupo de pacientes psicóticos o un autista como un mundo fascinante, no como algo que yo directamente tengo que clasificar, sino que tengo que conocer. Creo que esta primera cuestión es la actitud. Ahora, obviamente que no puedo conocer si no tengo conocimientos. Y entonces, hoy día no podemos pensar en una musicoterapia todo esto que hemos visto sin conocer, por ejemplo, cerebro y música. Porque todo esto que tiene que ver con lo emocional, todo esto que tiene que ver con la memoria, con este sentido de identidad que nosotros tenemos, esa sensación que yo existo, de alguna manera es resultado de esta unidad biopsicosocial y espiritual que cada uno de nosotros somos. Entonces, el tema es que, otro tema que me pregunto muchas veces, mi actitud realmente resuelve la problemática de que el otro me consulta o me contrata porque supone que yo sé algo para poder ayudarle. O sea, cómo asumir también ese rol y cómo de alguna forma ser lo suficientemente uno de no querer convencer al otro que es un genio y no tratar de convencerse a sí mismo tampoco que es un genio, sino que tratar de mantener esa comunicación significativa con esa otra persona mientras dura esa sesión. Ahora, los protocolos para a mí personalmente, lo quiero transmitir, me han servido muchísimo para cerrar una sesión, porque uno en realidad se compromete y se lleva al paciente adentro. Entonces, ¿cómo puedo yo cerrar esa situación de alguna manera para que a las 4 de la tarde no esté pensando, ay, fulano conmigo compartió una situación, ay Dios mío, ¿qué le pasará? ¿Cómo estará? Porque también hay que cuidarse como musicoterapeuta. O sea, ¿cómo podemos cuidarnos para poder de alguna manera establecer también una relación de cuidado? Y entonces el tema que yo siempre discuto con Rolando es qué es el discurso musical. O sea, ¿qué significa esto de simbolizar musicalmente una gran cantidad de situaciones en aspectos kinestésicos, sinestésicos? No me importa, no me importa. Necesito urgente el teléfono. ¿Qué te pasa, Roberto? Tenemos ahí una situación vinculante. Mi pregunta es, Rolando, entonces para vos, me encantó la diferencia que vos hiciste entre grupo musical y un proceso terapéutico no verbal. Eso me pareció absolutamente aclaratorio. Pero entonces, yo te quiero preguntar, el seguimiento, por ejemplo, de las capacidades musicales en un grupo musical sería perjudicial porque de alguna manera volver a mirar un video depende con qué actitud se tomó, cómo se arregló con el grupo, pero es volver a reconocer al otro en mayor profundidad. No grites, por favor, ¿sí? Entonces, si en esa situación, ¿cómo lo ves? Y entonces, ¿cómo en esta situación terapéutica? Pegamento, Roberto. ¿Qué pasa si no podemos garantizar que hayan dos personas como coordinadores de la sesión? Entonces, ¿cómo se puede resolver? Porque no en todos los casos se puede armar el setting terapéutico, ¿no? Pero callado, vení. Perdón, hay alguien que tiene abierto el micrófono y viene toda la información personal de la situación vinculante de ellos. Si podrían apagarlo.
Galaxy J2 Core. Calmate. Bueno, Por favor, silencien. Todos los que no estamos exponiendo o preguntando, silencien, por favor. Galaxy J2 Core, fundamentalmente. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, bueno, la pregunta para vos. Este grupo musical lo diferenciamos de proceso terapéutico, que además me parece muy aclaratorio, y ambos son necesarios en una institución como de la que estamos, en la que está trabajando Néstor y en la que todos hemos trabajado. Pero entonces, ¿cómo ves este seguimiento en un grupo musical, entendiendo que no es un modelo Benenson? En cambio, o sea, simplemente esa sería mi pregunta. O sea, que no es una situación terapéutica, es un grupo musical con la idea de que todos participen como desde lo cognitivo, desde lo espiritual, desde lo que permiten sus limitaciones físicas. Bueno, Gabriela, yo creo que la pregunta la respondiste vos perfectamente, ¿no? Al hacer la diferencia claramente en lo que significa el aspecto musical, es evidente que ahí tenemos otro tipo de, entre comillas, observación de los procesos. Yo creo que la diferencia es justamente esa, es decir, el terapeuta Benenson, el terapeuta no verbal, está en un no lugar, está en un no siendo, está en está en lo que nosotros llamamos la transtemporalidad y la transespacialidad. Y eso no puede ser, digamos, ni apuntado, ni evaluado, porque, bueno, porque estamos en otro lugar. Por eso me parece muy importante entender bien claro que si vos estás haciendo un grupo musical, tenés que desarrollar todo lo que vos dijiste. O sea, tenés que hacer un seguimiento, etcétera, etcétera. Pero donde estamos nosotros, no lo tenemos que hacer. No solo que no lo tenemos que hacer, no nos interesa. No queremos, bajo ningún punto, entrar en esa dinámica, porque justamente va a entorpecer esta transespacialidad y la transtemporalidad. Esto yo diría que es un punto neurálgico básico para poder entender la diferencia entre un aspecto y el otro, porque si no vamos a estar discutiendo hasta el infinito esta misma situación, que vos ya sabés que viene desde años y años en el campo de la musicoterapia. Y la última por $1.000.000. Hay un problema en la temática del entrenamiento. O sea, ¿qué sucede cuando, qué recomendás vos? Que en general nosotros tenemos como mirada los seminarios y las formas de entrenamiento que se proponen desde las instituciones venezolanas. Pero a veces no hay posibilidad de acceder a ellas. ¿Y cómo sería esta temática de la interterapia? O sea, entre nosotros la posibilidad de que terapeutas se reúnan para buscar de alguna manera este trabajo personal interactivo, mientras, o sea, como una posibilidad de autoconocimiento como terapeutas. Algo así como lo propone Mary Priestley en el Interterapia. ¿Cómo lo ves vos? Mira, Gaby, posiblemente yo me empiece a colocar en un lugar determinado, pero bueno, vos ya sabés que hay una academia Benenson, hay una formación muy profunda de muchos años, desde lo teórico hasta lo que es el entrenamiento específico. Yo creo que efectivamente el entrenamiento del terapeuta es de una profundidad impresionante.
Y la otra cosa que vos mencionaste un poco, esto de, bueno, una pareja terapéutica que no siempre se puede. Lo que yo voy a esto, cuando no siempre se puede, bueno, no siempre se puede, correcto, pero no tergiversemos lo que sí hay que hacer. No sé si me entendés. Como Es decir, meta. claro, el terapeuta Benenson requiere un entrenamiento muy profundo. Bueno, si lo puede hacer, ok, si no lo puede hacer, paciencia. Claro, sí, sí, sí. No vamos a hacer absolutamente nada en particular, pero yo lo que no quiero es esta cosa, bueno, entonces podríamos poner esta tuerquita, porque puede andar bien esta tuerquita, porque como no tenemos la cosa esta, bueno, no, viejo. Las cosas tienen que ser como tienen que ser. Y si no es, bueno, será otra cosa, pero cambiemos el nombre. No sé si me entiende. Todo Yo a veces clarísimo. Clarísimo. me canso de discutir así en este tipo de cosas porque bueno, qué sé yo, ya será mi edad. No. Es que yo tengo el problema de cómo transmitir tus ideas en la universidad. Y Sí, eso no es te fácil. entiendo. Y porque sos juzgado por lo académico, lógico, pero es lógico. Sí. Bueno, ahí Cristina quiere decir algo. Cristina Solar quiere decir algo y por ahí después yo diría si podemos ir cerrando. Bien. Está Sandra todavía. Gracias. Lo mío es bien breve. Primero que nada, agradecer la instancia de este Ateneo, que siempre es interesante encontrarnos en un encontrando, y decir que desde la formación que he recibido con Rolando ya desde el 2008 y todos estos años han sido de un profundo crecimiento. Y estoy absolutamente encantada y reencantada cada vez que voy leyendo y voy descubriendo más cosas, me voy reencantando más. Será una percepción muy especial mía, pero estas multisensorialidades definitivamente son mi esencia, ¿ah? Porque además como formada como profesora de danza, como trabajar mucho el cuerpo, siento que efectivamente es así y no existe otra forma en que definitivamente el mediador por excelencia es el cuerpo y no hay otro más. No hay otro más. Sin eso nada. Entonces, creo que hay mucho por hacer y que todos los que estamos aquí tenemos que contribuir para eso con nuestras propias experiencias y los que de alguna manera estamos comprometidos con la formación, obviamente ser muy honestos en todo esto con la gente que formamos, y tener una mirada, digamos, de un creciendo constante. Y la horizontalidad de lo que habla Rolando, definitivamente es así. Nadie está más arriba que otro, estamos todos en una igualdad, por lo tanto, todos somos seres pensantes y pensando, así es que esto le veo un futuro, en estos tiempos post-pandémicos o entre pandémicos, en que sí va a necesitar mucho de esto. Así que estoy esperando el protocolizando, porque antes que muera el protocolo, hablemos de un protocolizando. Así que eso sería, y gracias, Rolando. Gracias, Cris. Bueno, ¿alguien más? Ahí Sandra Schwetz, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, recontenta de volver a ver a Rolando, que no lo veía desde el 19 en Porto, en Portugal. Feliz de ver a Gaby, ambos mis maestros, mis mentores, que los adoro, los quiero. Es importante lo que dijo Gaby recién. Cuesta mucho que las personas comprendan, yo lo vivo aquí en Panamá, esto de que la musicoterapia es no verbal. Y yo no sé, Rolando, si te recuerdas cómo yo había empezado una de mis exponencias hablando en el idioma de señas, de la musicoterapia. Pienso y estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina, que la acabo de conocer. Es importante la pregunta que nos hizo el doctor antes sobre el comentario de la medicina
Yo también lo estudié en la Universidad de Medicina en Argentina, con mis grandes maestros que están aquí enfrente. Considero que el sostén parte de la musicoterapia tiene que unirse y aliarse con la neurociencia, en parte de las cosas que yo estoy explorando, investigando y estudiando, que las compartí un poco con Rolando y un poco más con Gaby. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es tener más Ateneo, profe. Rolando, ¿me escuchó? Usted nos tiene que seguir juntando para seguir hablando, para seguir investigando, para no sentirnos a veces tan frustrados en esto que la gente no comprende. Y lo que decía el doctor y lo que decía Néstor, hay que hacer una diferencia entre lo que es la terapia de la musicoterapia y la sonoterapia, que no es la terapia en sí, de la musicoterapia. ¿Sí? Creo que con eso yo pude dar un poco mi pensar, ¿no? Aquí yo tengo que estar lidiando mucho con esto de la sonoterapia, que no es musicoterapia, que si no tienes conocimiento del cerebro, que si no tienes conocimiento de parte de la medicina, pues no sos un musicoterapeuta, ¿ok? Ese es un poco mi pensar. Y Rolando hace estas reuniones más seguidos, que a mí me pone feliz, y que cada uno de nosotros pueda seguir dando los aportes. Y un beso grande a ti, Gaby. Gracias, Ernesto, por darme la palabra. Bendiciones a todos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, Sandra, por las palabras. Son 3 pantallas, así que no veo manos. Aparte no tengo muy buena vista. Pero bueno, si alguien más quiere hablar, que hable ahora o calle para siempre. Yo quisiera saludar. Mónica. Sí, soy Mónica, de Siena, siendo acá ya casi las 2:30 de la mañana. Estoy felicísima de haber podido ver a todos. Soy 40 años que estoy acá en Italia. De ver a Gabriela, a Cristina, a Mausi, a todos los que... y a ti, Rolando, sobre todo. Esperando poder encontrarnos. El recuerdo mío de Porto, de Mendoza en el 19, que después de toda esta debacle de la pandémica se tuvo que interrumpir todo. Me hubiera gustado, Rolando, poder estar el 19, pero no va a ser posible por problemas de salud de mi marido. O sea, espero poder continuar con estas formas de contacto que son maravillosas para mí, porque se puede escuchar, ver, sentir, casi tocar a cada una de las personas. Saludo a todos con un abrazo muy grande. Bueno, doctor profesor Benenson, esto que ya han dicho Sandra, Mónica, ¿no? Me parece que Betzion dio el empujón para que vuelva otra vez a los Ateneos, ¿no? Por más que tenga esta resistencia con el Zoom y la negación del cuerpo, pero en estas instancias yo creo que la palabra, sobre todo la suya, es muy importante, porque si me permiten, para ir cerrando, igualmente me gustaría que también las últimas palabras las diga nuestro anfitrión, que es el doctor Barmat, pero voy a volver al principio, cuando abrimos esta experiencia hoy, que de una forma muy arriesgada y muy personal hacía unas referencias a Freud y su descubrimiento y conquista del inconsciente y la nueva terapéutica para lo que fue en el siglo XIX una revolución realmente. Y yo creo que Benenson se la pasó haciendo revoluciones desde que en el 66 implantó la carrera que me dio la profesión que tengo hoy, y que utilizando el gerundio sigo aprendiendo y vamos viendo, vamos viendo. Realmente un placer, doctor, realmente un placer enorme escucharlo. Y bueno, como dijeron acá ya varios, que se repita, y obviamente cuente conmigo para estar al lado suyo. Y bueno, Gabriela Wagner, un placer verte, docente mía,
Realmente muchas gracias por todo. Bueno, doctor, si quiere usted por favor cerrar como anfitrión, le agradecería, junto con Benenson también, ¿no? Está silenciado, Ricardo. Le decía, doctor, que para mí no es una sorpresa, porque su jerarquía nos ha jerarquizado a Betzion. Un encuentro de estas características, donde hay gente de todas partes del mundo, un encuentro donde nos permite aprender, donde nos permite escuchar la otra cara de lo que uno ha escuchado siempre y nos permite avanzar. Yo creo que abrir la cabeza, tener opciones, es la clave del conocimiento. Es para nosotros un lujo su presencia y esperamos volver a contactarlo y que esté presente en Betzion, igual que toda la audiencia. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias yo por este espacio y además realmente emocionado y contento de poder verlos a todos, que hace tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, no nos vemos, ojalá podamos abrazarnos. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Un aplauso grande para el doctor. Gracias. Gracias. Bravo. Gracias, gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Gracias, Rolando. Gracias. Abrazo, Rolando. Chao, abrazando, chao todos, chao, chao, chao. Chao. Chao, Rolando, chao chicos, gracias. Besito, Gaby. Chao, chao. Muy bien. ¿De dónde son? Esta es A ¿no? ver, ¿qué es esto? Gabriela, ¿no? ¿No es Gaby? Chao a todos, buenas noches. Buenas noches. Hola Rolando, hoy tenía cosas que hacer y llegué a casa tarde. Te escuché, creo que no sé dónde venía hablando, que vos dijiste que como que en la terapia, cuando una cosa no va, empezamos con el pipipi, que bueno, que tal cual, y la cosa tiene que ser justa. La pregunta es, a veces pasa, y los que no tenemos una trayectoria de 30, 40 años, ante situaciones difíciles como se ha suscitado en la pandemia, o antes, por supuesto, no es que uno dice el piripipi o cualquier cosa queda bien. Porque esto sería como el sillón de Procusto, que si estaba chico, si era persona baja, se acortaba el divano, si era una persona alta,